Dios le bendiga en esta mañana. Vamos a orar para iniciar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas disfrutar de este momento, Señor, donde vamos a hablar de tu palabra. Y que tu palabra, Señor, puedan iluminar, Señor, nuestros ojos y ver el propósito eterno que tú tienes para nuestras vidas. Yo te presento, Señor, a cada uno de los que está viendo este video en este momento, Padre, de lo que en el futuro lo van a ver. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema que tengo en esta mañana es que hay más que un mandamiento, un deleite. Y yo podría comenzar diciéndole a ustedes que si ustedes tuvieran una cita conmigo y yo supiera y yo estuviera emocionada porque voy a estar con uno de ustedes y yo me enterara que primero usted se va a reunir conmigo sin deseo, porque realmente tiene que reunirse, y segundo, porque quiere pedirme algo, ¿cómo ustedes creen que yo me sentiría? Y hace algunas semanas, creo, o días, estaba escuchando algo que ella estaba diciendo, y ella decía que cuando ella va a leer la Biblia, ella prefiere sacar un tiempo específico para leerla, para poder meditar, para poder anotar en su libreta, para preparar estudio y eso, y que no le gusta tomar la palabra de Dios y simplemente leerla por decir que la leyó en el día. Y yo estaba pensando en eso y en las veces que muchas veces nosotros como cristianos oramos solamente para poder llenar una agenda, o para, si por ejemplo, o para llenar la agenda de mi vida cristiana, de que oré. Y cuando alguien te preguntara durante el día, ¿oraste hoy? Y tú decirle, sí, yo oré. Pero simplemente oramos para decir que oramos y no realmente para tomar ese tiempo. Hay muchas formas equivocadas en las que aprendimos durante este mes, gracias a Katia, a Mari, al pastor y a mi prima Yolanda, que estuvieron exponiendo la palabra, donde realmente pudimos entender qué es orar con entendimiento. Y nos dimos cuenta que muchas veces nosotros orábamos de una manera incorrecta, orábamos con la intención incorrecta. Y aquí yo puedo decirle una lista más o menos de las razones por qué uno dice a veces, voy a orar porque no quiero caer en tentación. La palabra lo dice, ¿verdad? Tenemos que velar para no caer en tentación. Voy a orar para que el diablo no me lleve. Voy a orar para no enfriarme. Voy a orar para que Dios me dé, para que Dios haga, para que Dios provee. Voy a orar para llenarme de unción, para llenarme de poder. Y voy a orar porque el pastor me dijo que orara. Voy a orar porque me toca predicar, porque me toca danzar, porque me toca cantar. Entonces, utilizamos la razón por la que vamos a orar de esa manera. Ustedes saben que durante toda nuestra vida cristiana, y no es un secreto, a todos no ha sido un obstáculo poder orar. Y yo entiendo que el enemigo sabe el poder que hay en la oración. Y yo creo que por eso que él ha usado métodos equivocados de oración, para que nosotros no podamos disfrutar la plenitud que tiene la oración. Yo me acuerdo que en mi tiempo de cristiana yo siempre luchaba con ese aspecto de la oración. Yo sé que no soy la única, que la mayoría ha luchado con lo que es la oración o con el tiempo de orar. Me acuerdo que escuchaba muchos mensajes de orar, dar tiempo, de tomar ese momento para estar con el Señor. Si ora tantas horas, va a poder orar por los enfermos, va a haber una unción, un poder sobre tu vida. Y me acuerdo que yo me propuse, yo era nueva creyente, me propuse orar 2 horas diarias. O sea, todos los días sacar un momento específico para orar 2 horas. Y me acuerdo que me frustré y fue muy fuerte para mí, porque yo creo que en una semana, cuando comencé a hacer esa oración así, solamente
lo hice durante 3 días. Y en ese tiempo, yo me acuerdo que el primer día cuando comencé a orar, yo preparé una lista de oración, como siempre. Y me acuerdo que tenía un radio con cinta, lo que conocen la cinta, tenía un radio con cinta. Y creo que comencé a orar y puse mi cinta ahí y le di 2 veces la vuelta a la cinta con las canciones. Leí la lista 2 veces. Creo que 2 veces, o sea, me puse a leer el libro de Timoteo y esa vez yo creo que lo leí 2 veces el libro de Timoteo. Y cuando estaba pendiente de la hora, a ver si había cumplido la meta de las 2 horas. Y me acuerdo que estaba más afanada por ver el tiempo que por el tiempo que yo estaba pasando con el Señor o lo que yo estaba haciendo. Estaba más enfocada en la cantidad de tiempo que yo estaba haciendo y no en la calidad de lo que yo le estaba dando a Dios. Y me acuerdo que cuando miré el reloj, había pasado 1 hora y media. En vez de estar disfrutando con mi padre y haciendo las cosas que tenemos que hacer. Entonces, recuerdo que desde ahí yo dije, o sea, desistí. Y dije, no, yo no voy a estar, porque esto se había convertido en una carga. Y en vez de yo disfrutar ese momento, lo que se estaba convirtiendo para mí era en algo pesado, en una culpa de no poder lograr algo que le había prometido a Dios. Y decidí seguir orando como estaba orando. En la mañana, en la tarde, cuando sacaba mi momento, me ponía a orar. Me acuerdo que en ese tiempo Alma vivía conmigo y leíamos la Biblia todas las noches. Yo me acuerdo que leímos todas las cartas de Pablo y memorizábamos un texto bíblico todas las noches. Luego de ahí, que yo fui creciendo en el Señor, aprendí qué era la intimidad. Y que no se trataba solo de encerrarme 1 hora a orar, o 3 horas, o 4 horas, y luego olvidarme de que Dios existía. Y aprendí lo que es una comunión 24/7. Cuando me encontré con este texto bíblico que está aquí en Mateo 28:20, en la parte B, que dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está diciendo que Él va a estar con nosotros todos los días, no solamente los sábados cuando venimos a la iglesia o los domingos cuando tenemos nuestro culto de adoración. Dios está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y eso quiere decir que Dios está con nosotros las 24 horas y los 7 días a la semana. La palabra dice en Salmo 139, 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Cuando conocí la omnipresencia de Dios en mi vida, entendí que toda mi vida es una oración constante. A veces cuando nosotros escuchábamos la palabra que Pablo decía, orar en todo tiempo, tú dices, ¿cómo que uno va a orar en todo tiempo? En todo tiempo un hijo tiene que estar en comunicación con su padre. Cuando entendí que yo soy hija y que Dios es mi padre, toda mi vida de oración cambió. Y cuando conoces tu identidad, sabes la posición que el Padre te está dando y te ha colocado, y automáticamente todo cambia en nuestras vidas. Des en cuenta cómo fuimos la secuencia de los mensajes. Amor, gracia, amor, hablamos de la identidad. Cuando tú sabes quién tú eres, aprende a orar con entendimiento. Me recuerdo de muchas hermosas experiencias que tuve durante el transcurso que comencé a desarrollar esta intimidad. Sé que me falta mucho todavía, pero en el transcurso de lo que desarrollé esa intimidad, aprendí a ver a Dios en todas las áreas de mi vida, en todos los lugares de mi casa. He tenido experiencia en el baño, experiencia caminando por la calle, que han sido muchas, cuando voy de un lugar a otro y Dios comienza a hablarme. Y realmente cuando tú comienzas a tener esa intimidad con el Padre, hay una confianza de que tú sabes que todo el tiempo tú tienes acceso al trono de la gracia de Dios. Siempre le he hablado a ustedes de que la mayoría de los mensajes que he predicado, la mayoría Dios me lo ha dado caminando algunos trayectos largos a pie. Y así he aprendido a mantener esa comunión con papá. A veces es difícil cuando tú no conoces a Dios, porque ¿qué tú vas a hablar con Él? Eso es como si tú y yo nos encontráramos la primera vez y nos miráramos. O sea, no vamos a tener nada que hablar. Pero mientras más tú lo vas conociendo,
más tú te vas adentrando, más tú vas intimidando con Él, más hay una confianza de que a veces yo me paso y digo, wow, papá, la hiciste. Pero realmente he aprendido a decir, te amo, Señor, gracias por eso que hiciste. Y realmente en los pequeños detalles yo he podido ver cómo Dios se puede manifestar en nuestras vidas. Y así, cuando vamos a la playa, cuando vamos a un lugar, donde quiera que yo estoy, yo puedo ver a Dios manifestando. Y a veces me acuerdo cuando estaba escribiendo el bosquejo de este mensaje, me acordé de una promesa que no me acordaba, aunque yo la tengo presente. Y es que un tiempo yo le pedí al Señor que yo quería algo en mi vida que manifestara que Él estuviera conmigo. Y me acuerdo que el Señor me dijo que había puesto un fuego en mis manos, porque hace un tiempo cuando oraron por mí cayó una bola de fuego, yo no entendía nada de eso. Pero luego Dios decía que había puesto un fuego en mis manos y que ese fuego era un pacto entre Él y yo, que Él iba a estar conmigo siempre. Claro, cuando leí la Biblia lo entendí. Pero yo le puedo decir a ustedes que yo puedo estar en un lugar y si a mí se me olvida, un ejemplo, decirle papi te amo o algo, o si estoy en un lugar y estoy como despistada de que Él está ahí, las manos mías comienzan a arder en fuego. Y yo se lo puedo decir porque es una experiencia personal mía con el Señor. Y eso me ha enseñado a mí a entender que Dios está presente en mi vida, en todas las áreas. Y yo creo que ese es el secreto de que nos ayuda, ustedes saben a qué, a nosotros podernos guardar para Él, porque Él siempre está presente. Dios no está solamente en el momento que tú le dices Padre te amo, o que prendes el celular, o que ponen la música. Dios siempre está presente. Aún en el momento más oscuro de tu vida, Dios está ahí. Entonces, la intimidad, ¿qué es? Es la conciencia de la presencia en mi vida. La intimidad es la conciencia mía, ¿verdad? De la presencia de Dios en mi vida en todo momento. Eso es la intimidad. O sea, la presencia, o sea, la conciencia de Lady de que Dios está presente todo momento en mi vida. Y algo que me gusta es que Dios diseñó al hombre para tener una intimidad con Él. Y vamos a la palabra en Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La palabra dice que cuando Dios hizo todas las cosas, que creó todo hermoso, el mar, la playa, lo mismo, pero creó los bosques, los árboles, los animales, creó el hombre, pero dice que escogió un lugar, plantó un lugar especial, un huerto, que se llamaba el Edén. Y dice la palabra que Dios tomó al hombre y lo colocó en ese lugar. Y ustedes saben que Dios no solamente lo colocó en ese lugar, sino que Dios comenzó a poner las mejores frutas, o sea, las frutas más ricas y deliciosas. Dice la palabra que habían varios ríos que les cruzaban alrededor. Yo me imagino qué hermoso Dios preparó ese lugar para Adán. Y además de eso, también le buscó la ayuda idónea, porque la palabra dice que ahí cuando estaba en el huerto, él cayó en un sueño y sacó la costilla, le dio el regalo de la mujer. Y todo Dios lo había preparado. ¿Ustedes saben para qué? Para él tener una intimidad con el hombre. Porque la palabra dice aquí en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y wow, cuando yo leía esto yo decía, wow, Señor, no solamente tú llegaste a pasearte en el momento en el que el hombre y la mujer pecaron y estaban escondidos. Yo me imagino que durante el tiempo en que ellos estaban ahí antes de comer, o sea, antes de desobedecer a Dios, Dios se paseaba cada momento con ellos. Dios hablaba con ellos. Dios estaba ahí. Dice que Él se paseaba. Aún a la luz del día, no solamente en el momento de la noche cuando tú vas a orar y vas a buscar a Dios, sino todo en la luz del día, en todo momento Dios estaba ahí con ellos. Y dice, el plan del Padre era poder tener una comunión plena. Pero ustedes saben qué pasó. Satanás siempre ha querido que nosotros no independicemos de Dios. Y eso fue lo que provocó que el hombre
pecara, hacerse independiente de Dios. Y déjame decirte que tú y yo tenemos que depender del Padre, porque ese es el mayor privilegio. Y Él anhela, desea que tú y yo dependamos de Él. Dice que Dios puso dentro de nosotros la intención de intimar con Él. Y yo no sé, pero yo sé que cuando usted quiere a alguien o cuando usted siente amor por alguien, a usted le gusta estar cerca de esa persona, le gusta papucharla, darle besitos, abrazarla, aunque ahora no podemos. Pero sí, cuando tú amas, tú anhelas estar con el amado. En ese momento en el que fuimos separados de Dios y se perdió esa conexión, pero ustedes saben que Jesús hizo, ¿verdad? Al Jesús venir, Jesús vino a reconciliarnos con papá. Y dice la palabra que ese jardín que Dios había preparado en el Edén, lo ha preparado, pero un jardín interno, donde tú y yo podemos tener comunión con Él. Un jardín donde podemos sentarnos a hablar con papá, porque Jesús partió el velo y permite que tú y yo tengamos acceso ante el trono de su gracia. Es más, la palabra dice que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y yo lo pongo de esta manera, es como un éxtasis, porque cuando tú estás en un momento que estás de adoración, y yo sé que muchos de ustedes han tenido experiencia, y quien no, le invito a que entre a esa profundidad. Y tú comienzas a adorar al Padre, tú sientes que Dios te traslada a otros lugares junto con Él. Y lo que me gusta es esto, que Jesús abrió el velo. Y hay una palabra aquí que me impactó mucho cuando yo la escuché, que está en Isaías, capítulo 56, verso 7, para los que están anotando. Dice, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Y ustedes saben que la palabra en hebreo recrear, esto está hablando algo que es literalmente, y es de que lo llenaré de placer. Hay placer en el lugar de oración. Y aquí Dios se lo está diciendo a Isaías, que Él lo iba a llevar a su monte y lo iba a llenar de placer. Y algo que entendí es que la oración es un sacrificio. La oración es un deleite y un disfrute que tenemos que tener con papá. Hasta que la oración no sea un disfrute y un deleite para ti, vas a estar todo el tiempo batallando con esa disciplina espiritual, que a veces la ponemos como un mandato, una obligación, pero realmente yo siento que es como nuestro respirar. Dice, el mayor placer, decimos que muchas veces nuestro mayor placer es cuando hacemos algo que nos agrada, algo que nos gusta. Y yo creo que si vamos con la intención de orar sin gustarnos orar, no estamos haciendo nada. En la oración hay placer cuando nos conectamos con papá, cuando estamos unidos, unificados en Él. Cuando oro con la intención correcta, eso se convierte en un placer. Si lo hago con la intención incorrecta, y ustedes saben cuál es la intención incorrecta, ir a la presencia de Dios solamente para recibir algo. O sea, la oración nos permite a nosotros operar en la identidad y encontrar una plenitud. Y esto lo hablamos mucho durante los estudios, que el que busca siempre va a hallar, y el que pide siempre va a recibir de parte de Dios. Y yo no estoy diciendo que vayamos a orar sin la intención de pedir o de clamar o interceder. Eso es parte de la oración, porque ustedes saben que Dios nos mandó a pedir. Pero realmente ve con algo delante de la presencia de Dios. Tú sabes que dentro de ti hay un perfume que emana para el Padre. Y yo me imagino, son cosas mías, pero yo me imagino que Dios todo el tiempo está así, esperándonos con sus brazos abiertos y diciéndonos, ven a abrazarte, yo no te voy a pegar el COVID, ven a besarte. Y antes de ayer estaba leyendo el libro de Cantares, que me encanta. Realmente lo pueden leer, pero léanlo con la intención del amado. Y dice, bésame con beso de tu boca. Y hay una parte que dice, mi amado es mío y yo soy suya.
Y, y cuando tú comienzas a mirar la oración de esa manera, esto se convierte en un deleite. Y no se convierte en una carga, voy a tener que orar. No, voy a orar. Oh, quiero estar con Él. O sea, trata de buscar ese momento. Hay algo que Jesús dijo que a veces no analizamos. Y ustedes saben que Jesús predicó en el monte, o sea, donde Él predicó la bienaventuranza, que es lo que nosotros le llamamos el sermón del monte. Aquí Jesús dijo muchas cosas, también a nosotros analizamos una parte, porque aquí Él habla de la oración. Él habla de muchas cosas, aquí habla de la bienaventuranza, del azar, de la luz, de la ley, de la ira, del adulterio, del divorcio. Habla de los juramentos, del amor hacia los enemigos. Aquí Él habla de la limosna, del ayuno, de los tesoros de los cielos. Habla de la riqueza, del afán y de la ansiedad. Y también de juzgar. Habla de nuevo de la oración y de la regla de oro. Y también habla aquí de la puerta estrecha, del fruto, de que nunca os conoció, la parte donde está juzgando, y también al final de los dos cimientos, para saber realmente lo que escuchan o no su palabra. Pero en la parte del afán y la ansiedad, me imagino que cuando Jesús estaba hablando esto en el monte, sin micrófono, sin bocina, sin megáfono, pero dice que estaba encima del monte y estaba hablando esas palabras. Yo me imagino que los fariseos, los escribas de ese tiempo, estaban diciendo ese mensaje tan largo, porque en nuestra Biblia comienza en el capítulo 5 y termina ya iniciando el 8. Pero aquí hay algo que yo estaba leyendo que es, que dice aquí en ese texto que está en Mateo 6:33, dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Jesús estaba diciendo que nuestra mayor recompensa es la intimidad con Él. Buscar el reino de los cielos. ¿Qué hacemos cuando entramos en intimidad con Él? Buscamos su dirección, buscamos su presencia, y todo lo demás será añadido. Él aquí lo está hablando cuando está hablando del afán y la ansiedad, porque a veces nos afanamos por las cosas que no tenemos, y sin embargo Él nos manda a que nosotros podamos entrar a esa presencia, de buscarlo a Él, y todo lo demás Dios se va a encargar de añadírmelo. Hay una oración que yo he hecho durante un tiempo, y es que yo le he pedido al Señor que yo quiero que Él sea lo suficiente en mi vida, porque a veces nosotros entendemos que nos faltan muchas cosas, pero he aprendido que Él es todo y lo llena todo en todo. Cuando tú comienzas a entender que Dios es suficiente, y yo creo que muchos de los que pertenecemos a esta casa hemos podido ver cómo aún en este tiempo, si nosotros no hubiésemos tenido a Dios, muchos estuviéramos bajo estrés, bajo presión, bajo miedo. Porque a veces la gente, cuando pierde las cosas, porque a veces vivimos o dependemos muchos de las cosas, dependemos de nuestro trabajo, de las cosas que hacemos diariamente. Pero des en cuenta que durante este tiempo Dios ha estado probando nuestro corazón y nos ha hecho volver de nuevo a la intimidad. Yo sé que muchos de ustedes, lo que estaban medio apagaditos, que casi no oraban, la oración se intensificó durante este tiempo. Porque a veces cuando somos presionados, o a veces cuando estamos en situaciones difíciles, ahí es que comenzamos a clamarle al Padre. Y yo sé que esto ha sido una experiencia para hacernos entender a nosotros que Dios es más que suficiente. Miren lo que ha pasado, estamos vivos todavía. Y muchos no están en su trabajo. Miren lo que dejaban de hacer cosas para el Señor a causa del trabajo. Ahora están todos dentro de su casa. Y realmente Dios está esperando una respuesta de nosotros como hijos. Entiendo que la intimidad fluye en el amor. Wow, es tan increíble que el creador del universo, ustedes saben lo que el creador del universo decide venir y sentarse aquí conmigo. Decide querer estar conmigo. Él anhela estar conmigo. Él anhela estar contigo. Es el creador de todas las cosas.
Eso es como que si nosotros pensáramos en alguien que es súper importante y que esa persona deseara estar con nosotros en todo momento, en todo tiempo, que dependiéramos de esa persona. No sé cuáles son tus, ídolos, aquí no hay ídolo, pero cuál es tu persona que tú puedes ver en el mundo, que te siente admirado por esa persona y que te gustaría que esa persona pasara un día contigo. Déjame decirte que Dios no pasa un día contigo. Él está contigo hasta el final de tus días. Entonces, lo primero que tienes que entender es que cuando fuiste creado para su placer. La palabra dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. O sea, tú te vuelves el deleite de Él y para ti Dios es deleitoso. Debemos cultivar ese deleite. Ustedes sabían que Jesús es nuestro ejemplo para hacer todas las cosas. Y hay una palabra que está en Salmo 51:6, donde expresa que Dios ama a los íntimos. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la intimidad. Pero des en cuenta que para tener intimidad se necesitan dos. Dios espera ver si tu corazón está dispuesto a pasar tiempo con Él. Recuerda que Él no te va a obligar nunca a que estés con Él. Recuerda que esto tiene que ser un deleite. Y aún nosotros como líderes muchas veces fallamos. Porque a veces le decimos a la gente, oren, oren, oren. Aunque hay que decirle a ustedes para que ustedes puedan probar lo bueno que es la oración. Porque a veces si a mí no me dicen que ese postre está rico, yo no lo voy a pedir. Pero si me dicen, wow, es buenísimo. O sea, yo tomo la decisión de pedirlo y probarlo. Entonces, la opción de ustedes es que si yo le estoy diciendo que la intimidad es buena, que la oración es buena, que es deleitosa, que es rica. O sea, la decisión es de ustedes de probar esto. Lo primero es que Dios nunca nos va a obligar. Él desea que yo tome la decisión de estar con Él. Y yo te puedo asegurar que si va con la intención correcta, que es de estar con Él, van a suceder cosas maravillosas en ese tiempo de oración. Lo primero es que tú debes de ser confiable, de estar dispuesta y disponible para conectarte con el corazón del Padre. Y ahí la realidad del cielo va a invadir totalmente tu vida. Pablo habla diciendo algo en Gálatas 4:19. Y Pablo, las madres, las que son madres hoy saben lo que es esto. Pero Pablo decía esto, y yo digo, Pablo me imagino que vio muchas mujeres que dieron a luz. Porque él dice esto, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, un hombre está hablando que va a sufrir dolores de parto. O sea, dolores, o sea, él entiende que hay un dolor para poder pujar algo. Y lo que Pablo habló aquí es que Cristo tiene que ser formado en nosotros. La palabra habla que Jesús vivió una vida de intimidad con el amado. Y hay una palabra que yo creo que la compartí con ustedes en este mes, que está en Lucas 6:12, que dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y lo que más me impresiona es que Jesús pasó la noche orando a Dios. O sea, y cuando yo pienso esto, cuando Él pasó la noche orando, el otro día dice la palabra más debajo que Él fue y eligió a sus discípulos. Pero yo me imagino que en ese momento Jesús no estaba en agonía. No tenía que pagar la casa, que tenía una deuda. Porque a veces nosotros pasamos la noche, pero no en vela, orando, pidiendo por algo que tenemos una situación difícil y que estamos clamando delante de Dios, estamos con esa angustia. Pero sin embargo Jesús no tenía ningún tipo de angustia. Jesús pasó la noche entera deleitándose en la presencia del Padre. Y a veces nosotros pasamos más tiempo orando cuando tenemos una situación difícil, y está bien que vayamos delante de la presencia de Dios. Pero es bueno también, aunque esté todo bien, tú disfrutar, pasarte la noche entera gozándote en la presencia de Dios. Hay muchas personas que piensan, o sea, quien no conoce a Dios piensa que la oración es aburrida. Y yo siempre pienso que
Cuando tú no conoces a alguien, tú no sabes cuán divertido es. Y déjame decirte que mi Dios es divertido, que mi Dios no es aburrido. Pero la intimidad es más divertida de lo que nosotros podemos imaginar. Es deleitosa, es impredecible. O sea, cuando tú entras a la presencia del amado, tú no quieres salir. Tú no quieres que nadie te vaya a molestar. Tú solamente quieres estar ahí. Algo que entiendo es que en la intimidad y en la presencia de Dios todos somos transformados. Si tú no has sido transformado es porque realmente no has podido entrar a esa profundidad. Y es donde yo le digo, Señor, permíteme ir más profundo. Porque déjame decirte que el río de Dios es infinito. Sus profundidades son más allá. Yo creo que no he llegado ni a unos metros de profundidad. Tal vez estamos zambulléndonos solamente un poquito. Pero yo sé que hay más. Y eso es lo bueno cuando tú comienzas a conocer al Padre. Tú sabes que hay más en Él. Dice en la palabra aquí, en Lucas 9:28. Dice, hay algo que Jesús hacía, que Jesús siempre cuando hablaba decía, yo hago lo que veo hacer al Padre. Y ustedes saben, y podemos leer los evangelios, que durante todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Jesús mantuvo su oración y su intimidad. Dice la palabra, se fue al monte a orar. Jesús estaba bajando del monte, dejó a sus discípulos en tal lugar. Y podemos verlo, es una manera parafraseando. Pero en una ocasión sucedió algo, eso está, ustedes lo pueden leer en su casa, está en Lucas 9, del 28 al 36. Y en este momento Jesús, cuando subió al monte a orar, aquí Él invitó a los discípulos. No es la vez del Getsemaní donde se durmieron, no. Y aquí sucedió algo magnífico. Aquí Él invitó a Jacobo, a Juan y a Pedro. Y dice que subieron al monte a orar. Y cuando estaban ahí, sucedió algo tan maravilloso, que dice que el rostro de Jesús se transfiguró. Y dice que comenzó a resplandecer todo su cuerpo. Y aparecieron dos personajes más, que ustedes saben cuáles son. Y dice la palabra que estaban ahí en medio de esa presencia. Y Pedro, ustedes saben que Dios estaba mordiendo fuertemente a Pedro. Y Pedro le dijo a Jesús, vamos a hacer tren ramada aquí, una para ti, una para él y otra para el otro. Ustedes saben qué le dijo Jesús. No le puedo decir nada. Dice la palabra que ahí mismo entró una nube y algo que puso temor en ellos, y automáticamente se escuchó la voz de Dios diciendo, este es mi hijo, al escuchar. Y yo me río de esto porque eso es mi imaginación, pero yo me imagino lo que le dijo Jesús a Pedro después que bajaron del monte. No sé si le dijo o no le dijo, pero mi intención es, ¿qué realmente le dijo Jesús a Pedro? Porque Pedro, Dios mío, Pedro estaba viendo eso tan extraordinario. Pero lo que Pedro no sabía era que cuando Jesús muriera, él iba a poder tener ese mismo acceso a la presencia de Dios. O si no, vamos a preguntárselo a Juan qué sucedió en la isla de Pasmo. Lo voy a dejar ahí. Dice, para tener intimidad, no existe paso 1 o el paso 10. O sea, ¿ustedes saben por qué no existen pasos? Porque a veces cuando decimos, hay pasos para orar, yo primero tengo que levantar la mano, subir el radio, comenzar a moverla de derecha a izquierda, luego comenzar a pedir perdón a Dios y luego comenzar a decir una adoración. Yo creo que no hay pasos. Porque a veces cuando tenemos pasos para hacer algo o para orar, si perdemos uno de esos pasos, creemos que no lo estamos haciendo bien. Y yo entiendo que cuando tú entras a la presencia de Dios, algo natural debe de fluir dentro de ti. O sea, porque si yo hago el paso 1, el 2 y se me olvidó el 3 y el 4, cuando voy por el 5 digo, ay Dios mío, el paso 3, el 4, voy a estar pendiente de los pasos y no disfrutar de mi Padre. Entonces, lo primero es que cada momento de tu oración tiene que ser un disfrute. Disfruta la oración, disfruta la comunicación. Es lo que le dije al principio. Si yo lo invito a usted a estar conmigo un momento y usted lo que va pendiente es recibir algo de mí o a que tiene con el compromiso y está pendiente del reloj que tiene que irse, ¿cómo yo me voy a sentir? Póngase en la posición usted. Y para enseñarle a amar y disfrutar a Jesús,
usted debe de ser atraído. O sea, Jesús tiene que ser atractivo para mí. Si Jesús no es atractivo para mí, yo no le puedo enseñar a ustedes un Jesús que es atractivo, o que es codiciable, o que es deseado. Dice la palabra que Él es el deseado de las naciones. Y sí, para mí yo no puedo vivir, o sea, mi vida de intimidad con Dios, yo no puedo expresarte eso para que tú lo hagas. Existen algunos beneficios de la intimidad y es donde voy a terminar. Pero quiero decirte esto, hace un tiempo yo escuché un testimonio, no me acuerdo bien el nombre de la persona que tuvo la visión, yo creo que lo compartí con algunos de ustedes, pero me recordé ahora. Y fue de una visión que tuvo una predicadora, ella se llama, no me acuerdo el nombre, que es en inglés, lo voy a buscar y luego le digo. Pero ella tuvo una visión y en la visión dice que ella vio al Señor con una mesa preparada y la mesa era enorme y estaba llena de comida y había muchos alimentos. La situación era que en ese momento estaba el Señor ahí esperando y había tanta comida que dice ella que la comida, los panes caían ahí hasta los bordes del mantel de la mesa. Y ella veía cómo la gente entraba así, corriendo y cogía un pedazo de pan y se iban. Y el Señor se quedaba así, como esperando, o sea, que se sentaran a estar con Él. Y ella decía que el Señor le mostraba que así es que a veces nosotros actuamos como cristianos, no como hijos, porque el hijo se sienta a la mesa con el Padre, pero así actuábamos cuando éramos cristianos. Cristianos son pequeños Cristos, pero a veces actuamos así cuando queremos algo del Señor. Nos sentábamos, íbamos a buscar lo que queríamos y no íbamos. Y a veces hacemos esas oraciones que son emergentes, 911. Señor, y está bien, la puede hacer. Pero no te acostumbres solamente a hacer ese tipo de oración. Tienes que ir y sentarte a la mesa con papá. Y disfrutar, no de las migajas que caen, sino del manjar que papá prepara cada día para ti. Y esto me confrontó mucho. Yo dije, wow, Señor, ¿cuántas veces yo he entrado a tu presencia y te he dejado solo en la mesa y solamente he recogido lo que yo necesito? Y déjenme decirle que esto confrontó realmente mi vida cuando yo lo escuché. Y yo dije, wow, ¿cuántas veces yo he hecho eso? De solamente entrar a tu presencia para tomar migajas en vez de comer del pan que está en la mesa, que tú preparaste con amor para mí. Y por eso mucho me gusta la canción que canta Joel, que dice que Dios ha preparado un lugar en su mesa para que yo me siente con Él. Entonces aquí le voy a hablar de los beneficios de la intimidad. Lo voy a decir rapidito. Pero aquí está. Lo primero es que la intimidad, uno de los beneficios de la intimidad es que te ayuda a tener una vida de obediencia. Cuando tú entiendes que Dios está contigo en todo momento, tú vas a ser obediente a Él. Lo segundo es el placer por las cosas que Dios ama. Porque es tan grande la pasión. Ustedes saben que cuando dos personas están juntas mucho tiempo, a veces esa persona ama lo que tú amas. Y cuando tú estás junto a Dios, tú vas a comenzar a amar lo que Él ama y a odiar lo que Dios odia. También Dios nos da madurez. Y esto nos ayuda a aprender a enamorarnos más de Él. La otra parte es que aquí también la guianza del Espíritu. Porque a través de que comienzas a tener una intimidad más profunda con Dios, tus oídos comienzan a escuchar las profundidades. O sea, comienza tu oído es destapado y puede escuchar a Dios, como Mari dice, en FM, estéreo. Puedes escucharlo con mayor claridad. Puedes escuchar la voz del Espíritu y ser guiado de una manera correcta. La otra parte es que uno de los beneficios de la intimidad es la edificación de nuestras vidas. La otra es los celos por las cosas del Señor. Y es que tú aprendes a amar el corazón del Padre, a mirar con los ojos de Dios, a amar como Él ama. Y eso es algo que tenemos que aprender a amar como Él ama.
Me dice, pastor, eso es muy difícil. No es difícil. Cuando te acerca a Él, Él te enseña a amar como Él ama, a ver las cosas como Él la ve. Tú comienzas a ver a tus hermanos no con las incongruencias, ni con los defectos, ni con los trabajitos que Dios le está haciendo, sino que tú comienzas a verlo como papá lo está mirando, como hijos e hijas de Dios. Y lo otro es que la intimidad provoca en ti los frutos del Espíritu, donde está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice la palabra que no hay ley para esos frutos en tu vida. Otra cosa que conseguimos en la intimidad es el entendimiento. Dios comienza a abrir nuestros ojos y nos muestra, Señor, nos da sabiduría, nos da inteligencia. Y otra cosa es, y lo más importante es que comenzamos, a parecernos a Él. Como que me veo más linda, que me parezco más a Cristo. Y hay algo que escuché de la esposa de Marco Brunet. Ella dice que nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Y si tú adoras a Dios y si adoras a Jesús, te vas a convertir en Jesús. Y vamos a hacer una oración para finalizar. Y algo que yo estaba hablando es que nosotros enseñamos lo que sabemos, pero he aprendido a que nosotros impartimos lo que somos. Y no se trata en este momento de que yo solamente le esté predicando a usted de intimidad, oración, sino que yo pueda vivir esa intimidad y esa oración en mi vida. Y lo que yo quiero decirle a ustedes es que cada uno de ustedes fueron creados para manifestar a Cristo. Y como tú y yo fuimos creados para manifestar a Cristo, tenemos que comenzar a manifestar esa intimidad en nuestras vidas. Y vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias. Gracias, papá, porque en esta hora hemos aprendido que estar contigo es un deleite. Que tú eres agradable, Señor. Que tú eres precioso, que tú eres divertido, que tú eres hermoso. Así como dice la palabra, tú eres la rosa de Sarón, tú eres ese aroma. Tú eres el que pintas el aire con tu fragancia. Tú eres el que abre tus brazos y me dice, ven, ven. Y yo puedo ir corriendo a los brazos del amado. Enséñanos, Señor, a poder desarrollar cada día más esta intimidad. A poder ir a las profundidades de tu amor. Yo te presento a cada uno de tus hijos en este momento. Y yo te pido, Señor, que tú comiences, Señor, a poner ese fuego en nuestros corazones. Que nuestros corazones comiencen a arder de pasión por ti. Porque realmente necesitamos estar apasionados para poder disfrutar, Padre, tu relación, tu comunión. Espíritu de Dios, que pueda entender que el mayor llamado es tener una comunión contigo. Porque si estoy contigo, todo lo demás, Señor, puede fluir en mi vida. Yo te presento, Señor, a cada uno de tus hijos. Padre, tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Que el amor cubre multitud de falta. Mira, Señor, a veces las veces que no hemos podido acercar a ti, cuando el enemigo comienza a culpar nuestra mente, que no somos merecedores de ese deleite, merecedores de estar ahí contigo, papá. Pero ya Jesús no justificó. Tú no diste acceso. Dice la palabra que tú atraíste nuestro corazón al corazón del Padre. La palabra habla que tú nos envuelves con tus cuerdas de amor, Señor. Permite que cada uno de tus hijos pueda experimentar el poder de estar contigo. Que pueda entender la satisfacción, Señor, que tú sientes cuando tus hijos van delante de tu presencia con un corazón dispuesto a pasar tiempo contigo. Yo te doy gracias, Señor. Yo comienzo a romper todo lo que estaba evitando que tus hijos entren en intimidad. Toda mentalidad religiosa, todo legalismo, toda falacia, Señor. Toda estructura mental de las tinieblas, Señor, que quiso provocar o provocó en nosotros un conocimiento errado de lo que es tener comunión íntima contigo.
Yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia, amor, favor y gracia. Permite que nosotros podamos disfrutar del amado, no solamente en momentos de éxtasis, sino que cada momento contigo sea algo normal, sea algo cotidiano, sea el respirar de los hijos, hablar con el amado. Yo te doy gracias